Buenos amigos y amigas de VMix, volviendo con un nuevo tutorial. Bueno, sería la segunda parte del tutorial que estábamos viendo de utilidades y recursos para VMix. Y estábamos viendo sobre el Universal Title Control. Como habíamos quedado en el anterior, ¿verdad? Acá estábamos viendo las opciones, como poder ver las previas, añadir los monitores, el output, el previo, los cortes, ¿verdad? Acá donde se ven, los podemos hacer con un fade, o si los podemos poner en previo. Esta era la opción. La otra opción que estábamos viendo era la opción del overlay, ¿verdad? Que era de añadir y quitar. Esta sería la otra. Nos faltaría por ver también la parte de las listas, y que van en función también con el overlay y los scoreboard. Ok, entonces ahora vamos con la parte de las listas. Nosotros vamos a agregar una lista, y nosotros tenemos dos opciones, ¿verdad? Y podemos usar un data source, ¿verdad? La verdad traté de usarlo, pero no pude jalar ninguna información de ningún data source, porque lo que hace es que nada más me manda información de acá, pero no lo pude jalar. Y a la hora también de usar acá se me hizo external data, sería esta la opción, ¿verdad? Que sería buscar el archivo, pero no sé verdaderamente, la verdad no sé cómo jalar esto, porque como te digo, a veces la información sobre esto es un poco más profunda y no está tan a la mano, ¿verdad? Entonces en este caso sí me excuso, porque si este widget no sé exactamente cómo poder usarlo para que poder jalarlo de acá. Si alguien tiene una opción o que me pueda pasar un documento, se los agradecería mucho. Ok, entonces en las listas, sí, yo puedo jalar es una lista en un archivo un archivo de texto. Yo hice uno acá que es la prueba de UTC, y yo jalé esto como para si fueran jugadores de fútbol, por decir algo, ¿verdad? Entonces yo le doy OK. Un segundo acá. Esto ya le puedo poner jugadores casa. Okay. Y en este caso yo puedo jalar acá cualquiera de los nombres de la lista, y con el overlay en este caso entonces yo podría seleccionar, ya seleccioné acá, ¿verdad? En el overlay 1, entonces que esto, perdón, aquí me falta asociar, es el que dice title mapping. Yo tengo que seleccionar acá el title y seleccionar el headline text, que es la opción. Y ahora sí, que vamos a quitarlo, que vamos a seleccionar un jugador, Luis Rojas. Vamos acá y ya tenemos a Luis Rojas, y como podemos ver lo tenemos acá. Si yo selecciono cualquier otro de acá, él me lo va a hacer en vivo. Incluso yo lo puedo cambiar con las flechas, y ahí me estaría haciendo el cambio. Esta sería la opción de que podemos poner usar una lista con nombres, ya sea en este caso para jugadores de fútbol, o si fueran invitados, podemos tener una lista de invitados y ya la tenemos asociada al overlay. Entonces ya puedo tenerla acá, y ya ellos irían juntos. Entonces igual, si yo quisiera, yo podría ponerle una etiqueta. Vamos a ponerla acá, ponemos una etiqueta y le ponemos overlays.
copiamos y podemos ponerlos acá. Ok, ya estos entonces irían juntos. Esta sería, digamos, la opción con la parte de las listas. Ok, vamos con lo de los marcadores. Ok, que los marcadores sería igual, parecido con lo del title mapping. Entonces nosotros vamos a ponerle acá que este va a ser casa, le damos title mapping y seleccionamos el scoreboard y aquí nos va a aparecer todas las opciones. Entonces yo tendría que poner acá, seleccionar digamos, el score home text, que sería la parte que yo cambiaría, y previamente vamos a copiar este overlay para que nos funcione con este title. Entonces venimos acá, aquí seleccionaríamos el scoreboard, seleccionamos otro overlay, damos ok. Cuando le demos acá, él estaría ahí ya al aire. Vamos a ver acá y ya él saldría de ahí. Ok, y en este caso yo lo que tengo que hacer es, cuando está acá, vamos a poner esto un poquito por acá. Si yo empiezo a mover esta acá, este score por acá, ya lo ven que él me va cambiando. Entonces puedo hacer toda la configuración igual. Ustedes lo están viendo acá, pero igual acá sería lo mismo. Entonces vamos a usar un poco más para ampliar un poco la pantalla para que se nos vea un poco mejor. Ok, entonces si yo le quito acá, quedaría en 0. Ponemos 0, enter. Perdón, le damos aquí esto para que nos quede ahí en 0. Este mismo lo usaríamos para el visita. Entonces copiamos ponemos a la par, vamos a la configuración, ponemos visita y le pondríamos el away score. Le damos acá y ahora si le damos acá, vemos que en el away ya se nos está cambiando. Otra que podríamos hacer si nosotros quisiéramos es cambiar el nombre que está acá. Entonces igual, simplemente nos venimos acá y podríamos seleccionar text field, pondríamos acá casa, title mapping, ponemos el input, el score, seleccionamos el nombre del equipo, hunting name, damos ok, acá dice home, entonces nosotros le ponemos casa y ya lo ven acá, ya hizo el cambio. Copiamos esta, como la configuración, simplemente cambiamos al away name, le ponemos visita, damos ok, aquí le podemos poner visita y ya lo tendríamos acá. Podemos verlo acá también en el vmix, que ahí está. Esa sería digamos la opción con la parte del score. Ok, con la parte del tiempo tendríamos que venirnos igual. Vamos a añadir, vamos a duplicar esta, vamos a ponerlo por acá arriba, vamos a la configuración, acá perdón, esta no es acá, perdón, aquí usaríamos el timer. Entonces en el timer nos va a dar esta función, buscamos acá, seleccionamos el title mapping, seleccionamos el score y aquí seleccionamos el clock text, ok, y nosotros si le damos acá, perdón, hay que seleccionarle el tiempo, así que se lo cambio aquí a 45. El play, ok, aquí ya nos empieza a correr el tiempo.
si yo le pongo pausa y le doy reverse, entonces él ahora me haría la cuenta regresiva. Esta sería, digamos, la opción de el tiempo, si fuera el caso. Le damos acá y le damos para arriba y él estaría ahí haciéndonos ya el conteo de los 45 minutos que le dimos, que sería, digamos, si fuera un partido de fútbol. Igual cada una de estas opciones que están acá nosotros las podemos cambiar. Igual simplemente podemos duplicar una de estas, vamos a la configuración y aquí estaba bien. Nos vamos a ir al title text, si no me equivoco este sería este de acá arriba, perdón, este no sería este. Y aquí ya tendríamos acá basketball game, nosotros lo podemos cambiar, podemos poner juego de básquet, ahí estaría. Esta sería la forma de utilizar el marcador, y esta la otra sería la de usar los overlays. Bueno, acá es porque teníamos los dos en el mismo, perdón, en diferentes, pero si los tuviéramos en el mismo overlay, él quitaría uno y pondría otro. Aquí vamos a hacer la prueba, aquí vamos, este está en el 1 y este otro overlay vamos a cambiarlo y le vamos a poner overlay del marcador. Estaba en el 2, entonces por eso se sobreponía. Ok, si yo pongo esta acá, él me va a quitar el otro. Pongo esta acá y si activo este, me va a quitar y me va a poner el otro, e igual yo puedo cambiarlo. Buenas amigos, por cualquier cosita, si ven acá, tuvimos que hacer un pequeño corte nada más para ordenar un poco acá esto que estaba ahí medio desordenado, ¿verdad? Para poder seguir ahí con el tutorial, ¿verdad? Acá podemos ver lo que habíamos quedado. Esta es en cortes, tenemos acá listas, ok. Y ahora vamos a ver una opción más, la metí acá y me parece que en el tutorial anterior, en la primera parte, confundí algo ahí, pero fue inconscientemente, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es el clock? Pensando que a la hora de leerlo, que era la opción para poner la hora, pero no, esta no es para poner el widget de clock, es el loader para poder automatizar nuestra producción. Entonces esta es la parte que vamos a ver ya cómo automatizar. Nos vamos a ir acá a Vmix, añadiríamos una lista de reproducción. Una lista, vamos a añadir algunas canciones. Voy a añadir unas 4 canciones. Vamos a abrir, la añadimos. Vamos a buscarlas por acá para quitarles el volumen para que no nos vayan a banear por copyright. Ok, nos vamos acá. Recuerden amigos que cada vez que nosotros hagamos alguna configuración o algún cambio, siempre tenemos que darle sincronizar acá para que nos funcione. Ok, esta sería la parte de nuestro automatizador.
Yo acabo de agregar una lista de reproducción, no la tengo agregado acá en los botones, pero vamos a agregar un botón por acá aparte. Ok, esta sería el playlist, el nombre. Vamos al script, vamos a buscar acá que vamos a esperar que sea un corte y play directo acá. Acá es donde tenemos que tener la opción, tenemos que poner la opción para que el Chuluder de vMix, perdón, del UTC lo reconozca. Es acá donde en esta opción nosotros tenemos que seleccionar esta casilla y ponerle el nombre del link. Entonces en este caso vamos a ponerle prueba o pongámosle playlist. Le ponemos playlist. Aquí vamos a hacer un cambio porque es un corte directo. Ok, un segundo. Nos seleccionamos lo que vamos a hacer. Eso no lo va a permitir. Ok, ya ahora sí, seleccionando la lista de reproducción, lo vamos a poner acá al aire. Ya vemos que la lista está funcionando. Ok, ahora como la hacemos que se reproduzca automáticamente. Ok, cuando nosotros la vimos, le dimos acá, le dimos esta playlist, activamos esta opción, ¿verdad? Entonces nosotros ya creamos este nombre. Este nombre es el que vamos a usar en el automatizador. Y nos venimos acá a la configuración. Nosotros acá le vamos a añadir y nosotros le vamos a poner la hora, el link que nosotros creamos y los días que nosotros queremos que se reproduzca y la hora. Ok, esto yo le voy a poner acá el playlist y yo le voy a poner que se reproduzca. Vamos a subirla acá, pongámosla en 50. Vamos a ver si nos da tiempo, perdón. Vamos a ponerlo aquí en los 50 con los 30. Este sería el nombre. Le damos OK. Y en este momento ya dice que el próximo evento sería el playlist, este playlist que nosotros tenemos acá activo y que se nos va a activar cuando él lo llegue a las 23:50 con 30. Vamos a bajarle, bueno, ya cambio ahí. Entonces vamos a esperar un poquito acá que llegue a los 30 segundos para que se nos active el playlist. Esta sería la forma también de hacer las tandas de comerciales cuando nosotros queremos que cambie de un playlist a otro en vMix. Entonces nosotros podemos así crear nuestras programaciones. Lo que pasa es que sí tenemos que tener todos los videos cargados en el playlist. Ok, como lo vieron, ya se hizo automáticamente, ya cargó la lista de reproducción automáticamente. Ustedes lo pueden ver sin hacer nada a las 23:30. Ok, vamos a quitarlo, vamos a hacer una prueba a ver si lo podemos hacer rápido y vamos a ponerlo 51. Vamos a poner 10 segundos a ver si nos da tiempo. Ok, vamos a ver si nos da el tiempo. Ok, ahí está, 51 con 10 segundos. Él automáticamente nos volvió a poner el playlist. Igual si nosotros quisiéramos podríamos automatizar los overlays, que se pongan, que se quiten, digamos, el logo. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es controlar muy bien el tiempo, ya que no hay una
una forma exacta, entonces sí tenemos que ser cuidadosos para que en el momento que tal vez si tenemos un overlay, ¿verdad? Que el overlay se desactive automáticamente cuando va a una tanda de comerciales. Un ejemplo se me ocurre. Entonces esta sería la forma de utilizar el widget, ¿verdad? De clock. Yo, disculpen, ahí en un momento dije que era el reloj, pero no era el reloj, es que a la hora de leerlo automáticamente uno lo interpreta así. La opción de región, sí tengo una pequeña duda. Creo que al cargar algún data uno puede seleccionar la región, pero no estoy seguro. Es la única opción que verdaderamente investigué y no encontré información. Se me hizo un poco difícil saber esa parte, pero sin más, acá les dejo en el link. Les voy a dejar esta plantilla, tal vez les sirva ahí, o pueden hacer las correcciones, o las pueden agrandar, las pueden poner más cámaras o videos, listas de reproducción. Acuérdense que yo hasta les puse cámaras, pero en realidad son videos en vMix. Acá están los videos. Aquí tenemos la hora, si quisiéramos ingresar la hora. Esto me parece que lo habíamos desactivado, pero igual lo podemos activar. Quiero poner este era un botón. Este botón podemos poner la hora. El comando sería un overlay. Toggle para que entre y salga. Buscamos aquí el time y seleccionamos el overlay. Podemos seleccionarlo en otro overlay, damos ok, y cuando lo ponemos ya tendremos la hora. Ya eso en vMix ya nosotros tendríamos que cambiarle, ¿verdad? La posición, el formato, o toda la configuración que nosotros queramos hacerle, ¿verdad? Vamos a abrir el editor, entonces nosotros lo cambiaríamos ahí. Buenos amigos, sin más por el momento, esta era la segunda parte de el tutorial, ¿verdad? de UTC que había solicitado un compañero, y espero que les sirva. No olviden suscribirse al canal, compartan con sus amigos, para que el conocimiento quede libre, llegue a todas las personas. Prontamente en el próximo tutorial les estaré, bueno, no sería un tutorial, en el próximo video que haga les estaré regalando un set virtual. Prontamente ahí le tendré más noticias sobre utilidades y recursos para vMix. Muchas gracias y hasta la próxima.